Con los anuncios de prostitución de las chicas trans. Isabel, 20 por 6. Roxana, 18 por 8. También hay mucha gente en las drogas, ahí vemos. ¿Qué me gusta de Río? Que es todo secuencia. Ahora estamos pensando que puede pasar una moto y nos puede robar. ¿Boca o Fluminense? Fluminense. Uruguayo, el de Juan Pedro Caballero, llegó a Río de Janeiro. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro en la bellísima y caótica ciudad de Río de Janeiro. ¿Por qué? Sí, porque me vine a hacer unos videos aprovechando esta oleada de argentinos que se va a venir, no solamente para recorrer y ver cómo la viven los hinchas de Boca o el contexto de la Copa Libertadores, sino porque me encanta esta ciudad. Pero no me encanta por sus playas hermosas y paradisíacas o sus morros tan bellos, sino me encanta porque es una gran favela, parece una villa por todos lados, es un caos hermoso y con una cultura completamente distinta a la nuestra, como es la cultura brasileña. En este video, en este vlog, vamos a recorrer las hermosas calles cariocas y ver qué particularidades podemos encontrar, que créanme que no son pocas. Esto va a ser una serie de videos en donde vamos a ir por los lados B, porque todo es un lado B en Río de Janeiro, y vamos a mostrar un par de perlitas que a mí me volaron la cabeza. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este nuevo vlog. Saben, de Brasil el café es una locura, pero de Río de Janeiro no solamente el café me gusta, sino sus jugos, la fruta que tienen, el mango que tienen, la ananá que tienen. Es diferente, gente, es diferente. Tienen sabor dulce, no le tenés que agregar nada, es increíble. La cuestión de ser un país así, medio tropical, esa es la palabra. Tienen ese sabor único. Estamos en Ipanema, que es como la parte de la zona sur, junto a Leblon, la más pudiente, y cambia mucho la esfera. Porque Copacabana se pone un tanto umbanda, un tanto trash de noche, que también es una belleza. Me encuentro en Beach Zucco. ¿Qué es Beach Zucco? Es una casa de zuco, de café, de comida, que conseguís todo si es bien pueblo. Así hay un montón. Esta es mi favorita porque, no sé, tiene algo, el mango que le ponen acá, no sé qué le ponen, que, no sé, es un elixir absoluto. ¿Qué me gusta de Río? Que es todo secuencia. Ahora estamos pensando que puede pasar una moto y nos puede robar. A la vez puede pasar un drogadito acá y hace un escándalo. Puede pasar un roedor, pero a la vez hay ese calor, esa vibra, esa buena vibra que no te la da ninguna ciudad. Y mucha gente piensa o no le gusta Río porque es insegura y demás. Es parte de la magia. Uno cuando compra una ciudad, no compra, papá, me gusta la playa, pero no compra. Es como que compres a Buenos Aires sin el tango. Es parte de todo esto, la mugre, el quilombo, mezclado con la playa paradisíaca de Cristo Redentor. Te puede pasar que pases el mejor viaje de tu vida, alcoholizado, fumado o sin nada mirando la playa, pero a la vez que te toque ver un ataque piraña en la playa, que bajen todo de la favela porque hace mucho calor. Y esa es una frase que me vuelve loca a mí. Que se dice que cuando hace mucho calor, la favela se le calienta la chapa y bajan todos a robar porque la playa está repleta. Mi amigo Jota ha presenciado un robo piraña y ahora me lo va a contar. Estaba en el posto 3 de Copacabana, de la playa, lo más bien, sentado solito, miro para atrás, de repente una marea, 20, 30 pibitos entre 12 y 15 años, pum, todo. 2 segundos se fueron, la policía no sabía cuál seguir, eran tanto que no sabía si arrancar para la derecha, la izquierda o para atrás. Extraordinario, diría Toscanito, un lujo. Se pone musiquita acá para esperar el boleto. Ja, una zambita. Te genera una tarjetita. Qué lujo. De colección, ¿eh? Bueno, ahora sí estamos yendo en el metro de Río porque nos vamos para lo que es el centro. Y este subte, metro, como le digan, era muy chiquito antes del 2014. Hasta el Mundial 2014, antes de llegar al 2014, era un subte chiquitito. Por el Mundial se le reformó y es gigante en el sentido de muchas estaciones con mucha profundidad. Miren lo que es esto, un lujo. Hay mucho más impactantes, pero bueno, la cuestión es que nos lo vamos a tomar para ir al centro, que es una especie de constitución, lo que nos gusta a nosotros. Gente, miren lo que tienen acá. Acá el tema de la mufa no existe. Pero miren, campeón Libertadores, ya
Se la juega toda. Estamos en el centro ya con Jota y lo que notamos, y también Jota ya lo sabía, es que acá sale todo mucho más barato. El día que vengan a Río, si no quieren gastar, vengan acá que vale todo mucho más barato. La comida, el agua, la birra, todo más barato. Miren, hasta el trabajo sexual es más barato acá en el centro. 50 reais. ¿En Copa cuánto era? 120, 130. Bueno, estamos en el centro, digamos. Esto es una zona donde se vive mucho la noche, ¿no? Hay mucho boliche, pero también hay mucha gente en las drogas, ahí vemos, totalmente perdida, que vive en la calle. Y es día de semana, es un día de semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, día de semana, y es impresionante cómo... Ven, acá es con una persona con valija, miren, acá. Un lugar, el centro siempre de las ciudades, y sobre todo Brasil, mucha marginalidad. Acá los muchachos ranchando, ahí. Bueno, ya vamos a llegar a nuestra misión. 28 grados, pero se siente mucho más gente. Y miren, acá, más gente aún en situación... Va a pasar algo muy loco, Mauro. Para. Esto es marginalidad y nos vamos a ir acercando a una zona de oficinas a metros nada más. Oficinas exclusivas que vienen tipo de traje, de grandes empresas, a metros de lo que es la marginalidad de acá de Lapa, que es fuerte. Tremendo, miren. Está. Tiene algo Brasil que me parece re loco, que tiene un contacto mucho más fuerte al ser más de 230 millones de habitantes, tiene un contacto más fuerte con la marginalidad extrema. Como que están tan acostumbrados a ver gente en la calle por montones perdidos en la droga que ya se los ignora de una manera tremenda. Uno anda por la calle y siempre sucede esto. En Buenos Aires ves gente en la calle, pero comparado con este país es ínfimamente menor y tienen un componente menos lo que está en la calle de Buenos Aires, que están tan perdidos en la droga, creo yo. Los que están perdidos en la droga no están en el centro de la ciudad. Y acá sí, totalmente idos por el crack, ¿no? Financiera, la zona céntrica, la city de cada ciudad de Río y de San Pablo, los domingos y cuando se termina la actividad, queda minada y totalmente vacía, ocupada solamente por ese tipo de personas. Es tremendo. La policía re brava es con esa gente, te saca la mierda, son mucho más mano dura que lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero miren lo que es esto, una locura. No importa dónde estés, siempre del punto que vos desees vas a poder ver el Cristo. Y para la gente que nos gusta guiarnos solo sin mapa, es un buen sistema para saber dónde estás ubicado en la ciudad. Si el Cristo está mirando para allá, quiere decir que estás en tal punto. Si te está mirando a vos, quiere decir que estás en tal otro. Y eso es súper divertido. Y nada, para que lo tengan en cuenta si algún día vienen. Ven lo que les digo, esto parece Constitución. Mirá, San Telmo. Ahí tenés San Telmo. Constitución pura y dura. Y la Copa Libertadores está presente en el medio de la ciudad. Usted tiene que llamar 5252 40 70. Bueno, el pare de sufrir de verdad. No están en todos lados. Estos son los que votan a Bolsonaro después, ¿viste? Acá te ofrecen un montón en esta zona, en el centro, de chicas. Y me gusta mucho cómo pronuncia el portugués. Estoy bien, ¿no, Jota? Está mejorando. Voy mejorando, mirá, escuchá. Imperio do Placer. Avenida 13 de Mayo. 13 de Mayo es la avenida más putañera que puede existir en Río de Janeiro. Se escribe así, 13. Aquí está Carol, Tayana, Gaby Loira, Isa y la gran y famosa Raiza. 50 reales de promoción. Tiene número directamente, mirá. De segunda a sexta, o sea que de martes a domingo, ¿no? De lunes A sábado. En el 2019 yo vine de viaje por primera vez a Brasil. Creo que vine 4 días porque quería conocer Brasil. Y bueno, hice las excursiones típicas. Y para ir a la escalera de Celarón y bueno, también fue el Cristo, el Pan de Azúcar, que es como un teleférico. Pero para ir a la escalera de Celarón tenés que venir al centro. Y yo quedé totalmente impactado con los anuncios de prostitución de las chicas trans. ¿Pero por qué? Quedé traumado.
por lo impactante y directo que eran, sin ningún tipo de censura. Estabas en la calle y veías Isabel 20 por 6, Roxana 18 por 8, no sé. El tamaño del miembro y el miembro te lo mostraban y te ponían el numerito ahí que aceptaban tarjeta de crédito. Hoy en día sigue siendo tabú salir con trans, no sé por qué, pero acá es como bien concreto de que si vos vas a ver una trans, vos te interesa saber su miembro. Eso me parece re loco, como, porque si no, no sé, no venderían así, o no. Si hay ofertas porque hay demasiada demanda por eso y que sube la venta. Lo sé por los videos de YouTube, ¿no? Si vos vendés viendo un video de una manera porque así funciona. Ven, acá hay un ejemplo claro. Este lo puedo mostrar porque no se ve tanto, pero ven, te dice que tiene tarjeta Visa, que acepta cartones o Pix. Esa es la que puso Bolsonaro. Qué ironía. Bolsonaro creó algo que se puede utilizar para algo que capaz que no le copa tanto, ¿no? Él. Miren los lentes que tenemos acá, están buenísimos. Son imitaciones, por supuesto, pero están bien logradas. No, esto es Bad Bunny soy, boludo. A ver. Epa. Pues se ve raro. Acá estamos con Sueli, que le gusta Argentina. Eu amo a Argentina. Por Sou quê? muito bem tratada pelo povo argentino quando Está eu vou barato, lá. ¿no? Está barato. Oh, estive lá em novembro. Amo. ¿Quién va a ganar, Boca o Fluminense? Fluminense. Nos vemos. Bien, acá estamos con los pibes de Daniel. y se van a París a hacer su sixu. Ey, ¿esto todo tuyo, campeón? Oh, te cagan a palo. Los ladrones, los bandidos. Mucha suerte, mucha suerte. Obrigado. Un placer. Gracias. Maní para... ¿Te pido una moneda? Maní temperado. Mirá que bien, a ver eso. Estoy acá con Mati tomando algo en la calle de Río. Él es uruguayo, el uruguayo Mati. ¿Y hace cuánto estás en Río vos? Bueno, nada, estoy hace 10 meses, llegué acá y la verdad que es una ciudad muy linda. Tenés playa, tenés calor, para los hombres tenés muchas mujeres y bueno, tiene una energía especial esta ciudad. ¿Por qué Río de Janeiro y me decís que te atrapó? ¿Qué te atrapó? Y la verdad que la energía de la ciudad, me atrapó eso. Vos podés estar tranquilo tomándote una cerveza en la calle, como podés ir a un boliche, el que está más arriba, y no hay diferencia de clase ni nada. Acá la gente es muy abierta para hablar y bueno, eso y muchas cosas más que no sé si les podría contar. Yo digo que es un combo, cuando vas a una ciudad es el combo. No, es muy peligrosa, es parte de todo esto, es peligroso. Y yo creo que si no sería peligroso, el 50% de la población mundial estaría viviendo acá. Estaba con Jota y me dice, no, vamos a la playa, es una playa favorita, quiero ir ahí, quiero llevarte a una playa especial, por favor, no, pero vamos a una que yo conozco, que está buena. No, por favor, no sé por qué me trajo acá gente. No, mentira. ¿Qué pasa? Playa LGBT, hay playas LGBT. Bueno, playa de Copacabana, para mucha gente la playa más, en términos malos, la playa más villera que hay en Río de Janeiro, la playa más conocida, más popular, pero donde se ven más cosas raras y donde capaz que a las orillas de la costa, digamos, del mar, en las calles se ven cosas, más secuencias, pero la playa no deja de ser hermosa, miren lo que es. Yo fui a Miami y les juro por Dios que me gusta más Brasil, me gusta más Río de Janeiro. Pero porque a mí me gusta, ustedes saben lo que me gusta a mí. Me gusta así, los border, todo muy lindo, pero todavía no viene el que ofrece la macoña, guacho. ¿O no, Jota? Bueno, ya conseguimos cigarrillos, pero vienen del Paraguay, en serio, de un gusto. Es el paraguayo, el de Juan Pedro Caballero, llegó a Río de Janeiro. Es el mejor de... Estoy seguro que es de Juan Pedro Caballero. Venden cosas en la playa, venden droga. 90%. Todo se charla. Puede vender pañales o puede vender productos para los jueguitos para los nenes. Ese también vende porro. Y aparte venden gilada al parecer, ¿no? Te ofrecen falopa te dicen. Nada, increíble. Pero bueno, eso es lo que tiene Río de Janeiro.
y los lugares medio así turísticos. Como el lugar para divertinaje, como que está hay ciertas zonas grises que uno puede jugar un poco más afuera de lo legal, ¿no? Bueno, miren, acá una señora me está haciendo un café y yo estoy seguro que el café que va a salir acá va a ser el más rico de mi barrio. El más rico de mi barrio es el que vende esta señora, el más caro de mi barrio. Muchas gracias, brigado. ¿Cuánto? Esta mierda es la mejor casa de comida. Es como una franquicia de pastas con mariscos y pelotudeces que no sé, me excita venir a comer acá. Me excita, ahora lo van a ver. Es un poco caro, pero más o menos como el McDonald's. Pero te hacen unas pastas que te volvés loco de la cabeza. Al final me la hicieron re barato porque o sea, no re barato, precio normal. Pero miren, con postre, con agüita. Pero estos camarones, gente, son camarones, no son junto a nada. Son los camarones más ricos de tu vida. 18 reales con todo el combo. Bueno, lo que está acá atrás mío, el Fan Fest, donde van a ver los partidos de los hinchas de Boca, que no consigan entrada, ¿no? Y lo de Fluminense también, ¿no? Porque el Canal creo que es un estadio histórico, pero que no sé si es el más indicado para que dos equipos con tanta gente, sobre todo Boca en este caso, porque el Flu creo que tiene menos. Si fuera el Flamengo, ahí sería otra historia. Mucha gente se estuvo hablando que se le pegaban los hinchas de Boca. Y la verdad es que para mí fueron casos aislados. No decía que están resentidos por la discriminación que hacen en la cancha, que le hacen la de los monitos, que son monos. Y están resentidos ellos y eso es lo que menos les gusta. Quieren como agarrar a cualquiera que le haga el mínimo gesto de monito de macaco, el primero le quieren dar masa. Ese es el gran problema. Pero después creo que es todo bastante tranquilo y un poco exagerado también por lo medio porque tenemos que llenar algo hasta el día del partido. Hay algo de Brasil que me encanta. Que es que siendo un país sudamericano, sin tener una gran participación, pero sí una participación bastante digna, peleó en la Segunda Guerra Mundial Brasil. No solamente navalmente, porque una vez se opusieron a la Alemania nazi, sino que y le bajaron barcos los alemanes, que eso le pasó a un montón de países que no entraron de una, sino que mandaron a 25.000 soldados brasileros que participaban en la campaña de Italia, ¿no? Cuando los Estados Unidos, ¿no? Los aliados empezaban a invadir ahí. 25.000 brazucas fueron ahí y tenían un logo de una serpiente fumando, porque la frase era, es más fácil ver una serpiente fumando que Brasil entre en la guerra, y bueno, terminaron yendo 25.000. ¿A qué voy con todo esto? Es que Brasil... ¿Todo bien? Lo belicistas que son. Los brasileños tienen mucha adoración por Estados Unidos, mucha adoración por la guerra. Bolsonaro, Donald Trump, le gustan las armas, la favela llena de armas largas. Tienen mucho eso y están orgullosos de eso de sus fuerzas armadas. Tienen creo que es el ejército después de Estados Unidos más fuerte de América, ¿no? O sea, no sé qué más le puede hacer frente a México. Y son 230 millones, no joda. Por eso es tan bueno tenerlo de aliado. Tenemos un buen aliado estratégico que nos cuida el orto un poco también, ¿no? Sí, bastante. Y más allá de lo futbolístico, siempre te tratan con la mejor. Pero bueno, este vlog fue algo inicial en Río porque es una ciudad que me encanta, porque tiene eso, tiene el pecado, tiene los 7 pecados capitales, no es perfecta y esa imperfección mezclada con la belleza hace que sea un combo espectacular. Como les dije, uno compra el combo. Porque, no, anda a Bucio, ¿cómo voy a ir a Bucio? Aburrirme como un viejo a Bucio, no. Yo quiero esto, el pecado. Pero para que te guste Río, te tiene que gustar eso, te tiene que gustar las ciudades caóticas, Sodoma y Gomorra, quilombo, música, ruido. Lo bueno y lo malo, es el combo, como te gusta la tóxica, el combo te gusta. No puedes decir, no, me gusta la tóxica, pero si no fuera así. No, es así la mina. Es así, la tendré que bancar así porque está loca. No fui al Pan de Azúcar, no fui al Cristo Redentor, no fui a la escalera del Celarón, no me interesa ir, fui una sola vez, ya está. Río de Janeiro es mucho más que eso y eso es lo que quería, al menos dar un inicio. Mi nombre es Mauro Albarracín y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Un abrazo enorme.